12 profetas menores. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Nahum. Le invito a que busque las escrituras, el libro de Nahum. Estudiaremos el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 12. Libro de Nahum, capítulo 2. Nahum, capítulo 2, versículo 1 al 12. Tiene por título esta enseñanza, o parte de esta enseñanza: los enemigos de Dios tiemblan ante Él. Los enemigos de Dios temblarán delante de sus juicios. Nahum, libro de Nahum, capítulo 2, versículo 1. Gloria sea al Señor. Libro de Nahum, está después de Miqueas, antes de Habacuc. Nahum, capítulo 2, versículo 1 al 12. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus muchlones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo, como palomas golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquear plata, saquear oro, no hay fin de las riquezas y su suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros denudados. ¿Qué es el que guarda? ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros del león? Y no hay quien los espantase. El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robos sus guardias. Amén y amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te suplico y te ruego, Señor, que puedas hablarnos por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, conocerte más, conocer tu carácter, entender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te suplico, Señor amado, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des temor del Señor para comprender todas estas cosas y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Por amor de tu bendito nombre, hay tanto que debemos cambiar, hay tanto que debemos despojar de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ir entendiendo lo importante que es conocer el carácter de Dios. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de nuestro Dios. Amén y amén. Gloria sean dadas al Señor. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Señor Jesucristo. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Si mi hermana Yael me puede quitar su celular un poquitito, por favor. A ver, viendo la hora. Gracias, hermano.
Como usted bien lo sabe, cada domingo que tenemos oportunidad, estamos estudiando el libro de Nahum. El libro de Nahum. Este libro del Antiguo Testamento, que pareciera ser tan corto, pero nos ha llevado varias reuniones, varios días domingo a estudiarlo. Este profeta Nahum, que de sí mismo no habla absolutamente nada, sino solamente lo que Dios le había mandado a decir. Mucho tenemos que aprender de Nahum. Necesitamos aprender de él, porque él no buscaba su propia gloria, sino buscaba la gloria de Dios. Este hombre llamado Nahum tiene una predicación muy fuerte, que no muchas personas se atreven a leerla ni a estudiarla, porque es una predicación sobre la ira de Dios. La Biblia no solo nos muestra que Dios es amor, sino también nos muestra que Dios es fuego consumidor. La Biblia no solo nos muestra de un Dios misericordioso, sino también de un Dios que hace juicio. Y hará juicio en contra de todos aquellos sus enemigos. En el contexto de la vida y el tiempo en el cual Nahum vivía, Nahum era un israelita el cual vivía en un tiempo muy difícil. Era tan difícil el tiempo en el cual Nahum vivía que los asirios hacían lo que querían en su pueblo. Los asirios eran una potencia de aquellos días que subyugaban y esclavizaban a su pueblo. Destruían y deshacían a su pueblo. Eran una gran potencia como lo hoy sería Estados Unidos, que pareciera ser impenetrable. Pero el Señor, en su misericordia, y de eso se trata lo que vamos a ver también, en su misericordia el Señor castiga a los enemigos de su pueblo. Usted puede decir, pero ¿cómo puede ser una muestra de misericordia el castigo y el juicio? El castigo y el juicio es una muestra de misericordia para los hijos de Dios. Porque cuánto estos enemigos han estado asolando a su pueblo, cuánto estos enemigos han estado haciendo y deshaciendo con su pueblo. A la vez, usted y yo debemos entender que si el Señor permitió que estas cosas malas vinieran sobre Israel, no fue porque el pueblo de Israel eran los mejores, no fue porque el pueblo de Israel había sido obediente al pacto y a la ley de Dios, sino que vinieron estas cosas porque el pueblo de Israel fue desobediente al Señor. Así debe entender cada uno de nosotros que si somos desobedientes al Señor, de alguna u otra manera Él tendrá que disciplinarnos si somos sus hijos. Conversaba con un hombre unos días atrás, el cual decía llamarse ser cristiano. Este hombre había cometido adulterio, pero aún decía con estas palabras, hermano, me decía, estoy sufriendo como Job. Pero si usted lee las Escrituras, Job no está sufriendo porque había pecado, ¿cierto? Si usted lo lee completo se va a dar cuenta que no había pecado. Él estaba sufriendo porque el Señor lo quería así. Pero este hombre quería identificarse con Job y que estaba sufriendo por esto. Pero debemos entender una cosa, hermano. Si somos disciplinados, no podemos comparar cuando el Señor tiene un propósito y nos castiga, o compararlo cuando uno es castigado porque verdaderamente se lo merece. En este caso, el pueblo de Israel, tal como ese hombre estaba siendo castigado por su pecado. No creas, si somos hijos de Dios vamos a ser perdonados, sí. Si Dios nos perdona, pero el Señor también nos va a disciplinar. No es como un padre que, o como dicen, como corazón de abuelita, porque la abuelita, ¿cierto?, permite todas las cosas. El Señor nos perdona, sí, pero tiene que disciplinarnos para que nosotros aprendamos a no pecar delante de sus ojos. Por eso, hermanos, como primer principio entendemos en el libro de Nahum, no creamos que nos va a ir bien si le fallamos al Señor y somos desleales con Él. No crean que nos va a ir bien si nosotros olvidamos la ley de Dios y olvidamos sus mandamientos. No nos va a ir bien. Si somos hijos de Él, Él nos va a disciplinar. Así como disciplinó a Israel y permitió que todo esto aconteciera. Pero estos enemigos, a su vez, si bien es cierto, estaban poniendo por obra el castigo de Dios sobre su nación, a la vez ellos estaban torturando al pueblo de Israel, por lo cual también estos enemigos de Dios se merecían un castigo.
La predicación de Nahum es una predicación de esperanza. Lo hemos dicho, y usted puede decir, ¿cómo el juicio va a ser esperanza? Pero déjeme decirle que es esperanza porque este juicio no vendrá sobre los hijos de Dios, sino que este juicio vendrá sobre los enemigos. Y no solo los enemigos de Dios, sino los enemigos de su pueblo. Es en ese contexto que entra el capítulo 2, porque anterior a eso estudiamos el verso 15, hace un tiempo atrás, el último domingo que tuvimos reunión en el lugar de Rancagua, y vimos que había una buena noticia, había un evangelio de paz, y eso era que el Señor iba a restaurar a su pueblo, y eso era que el Señor, nuestro Salvador, iba a devolverle a su pueblo lo que este pueblo había perdido. Entonces dice el capítulo 2, versículo 1, subió destruidor contra ti. En el contexto debemos ir entendiendo que aquí le está hablando, no al pueblo de Israel, aquí le está hablando a Siria, a los enemigos del pueblo de Dios. Le está diciendo a los enemigos del pueblo de Dios, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. El Señor está diciendo aquí a Siria, guarda la fortaleza, vigila el camino, síguete los lomos, refuerza mucho tu poder. Cuando el Señor va a castigar una nación, cuando el Señor va a castigar a algún impío, cuando el Señor va a castigar al mundo entero, el Señor no viene cuando estos enemigos están más débiles. A lo contrario, el enemigo, ¿se acuerda?, ataca a las personas cuando están más débiles. El Señor no. El Señor le dice a sus enemigos, prepárense, porque yo vengo. ¿Por qué creen ustedes que después de este verso 15, que es una buena nueva, un mensaje de predicación, ¿cierto?, hacia las naciones, un mensaje de predicación, de una buena noticia, de evangelio de paz, ¿por qué se debe predicar esto antes del juicio? Para que la gente del mundo que está en contra de Dios, y para que en este caso del libro de Nahum, los asirios que estaban en contra de su pueblo, supiesen que el Señor vendría y lo iba a destruir. Porque el Señor es tan misericordioso, hermano. El Señor es tan misericordioso y justo que Él no viene y destruye a la gente así como así. Primero le avisa. Lo hemos dicho, aproximadamente 100 años antes, el Señor había enviado a un profeta llamado Jonás para que esta nación de Asiria, cuya ciudad era Nínive, se arrepintiera. Y Nínive se arrepintió. Pero 100 años más tarde, que es el libro de Nahum, esta ciudad nuevamente se volvió a los ídolos. Esta ciudad nuevamente empezó a hacer más malcha. Por lo tanto, el Señor los castigaría y les dijo, subió destruidor contra ti. Es misericordia de Jehová la destrucción en contra de sus enemigos y en contra de los enemigos de su pueblo. Ay de aquellos que se quieren a ese tormento y a ese daño que subirá como un juicio tremendo sobre aquellos que le hacen daño al Señor. ¿Por qué cree usted que el principio de la sabiduría, qué es lo que es? El temor a quién? Al Señor. Recuerden que temor es respeto, pero ese respeto va acompañado de un cierto miedo, porque el Señor no inspira respeto, no inspira a alguien que usted no puede jugar con Él, no puede hablar de tú a tú con Él, sin respeto, no puede acercarse así al Señor. Pero ¿por qué hay una cierta cuota de miedo? Porque el Señor es alguien que sí nos puede causar daño si estamos en contra de Él. Por eso aquí se ocupa la palabra destruidor. El Señor es capaz, ¿cierto?, sobre esta ciudad asiria, levantar a otra nación para que le dé su merecido a esta ciudad llamada Siria. Y ese enemigo sería, en este caso sería Babilonia. Babilonia es que, según la historia, cumple con todo lo que este libro de Nahum está diciendo. Porque el libro de Nahum es una profecía, es una palabra que se hablaba antes de tiempo, antes de que todas las cosas sucedieran. Y antes que toda esta devastación sucediera, ¿qué le hizo el Señor? Les colocó una advertencia a sus enemigos. Porque debemos salir a anunciar al Señor Jesucristo, y no solo cuando salgamos aquí, donde quiera que estemos, porque debemos predicar a Cristo, no solo para que la gente venga a Cristo, sino también para que digan, oiga, viene el Señor, les puede sorprender la muerte, y ¿a dónde van a ir si no se arrepienten? Al infierno. Tengan cuidado,
Porque si se van en contra de las cosas del Señor, se van a quedar para la gran tribulación. Si le tienen miedo al coronavirus, si le tienen miedo a las cosas que están pasando hoy en día, eso no es nada para lo que viene. Algunos cristianos, entre comillas, dicen, estamos viviendo los principios del dolor, estamos viviendo los principios de las cosas, pero déjeme decirle la realidad, esto ni siquiera es el principio. Esto ni siquiera es el principio. Esto no es absolutamente nada para los juicios que vienen sobre este mundo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos. La palabra cíñete los lomos, haciendo un paréntesis, es una palabra que debemos aprender. Muchas veces se utiliza la palabra. Cuando una persona se ceñía los lomos, en primer lugar, debe usted entender que en el Antiguo Oriente todos ocupaban túnica. Pero la túnica es como una falda, y para las hermanas que utilizan falda o vestido se dan cuenta que correr o hacer todas estas cosas, ¿cierto? De obras físicas, quizá el vestido le puede incomodar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían las personas de Oriente? Como hombres y mujeres utilizaban esa vestimenta, ellos se levantaban la falda por aquí y se hacían como un tipo pañal, para que así ellos más libremente pudieran ir a la batalla. Entonces, en otras palabras, ¿qué le está diciendo aquí el Señor a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo? Prepárense. Prepárense para la guerra, porque yo voy contra ustedes. Prepárense. Pero Dios en su soberanía no es que Dios mismo venga y lo destruya, no. Como le digo, el Señor utiliza sus instrumentos. Y en este caso el instrumento para destruir a Asiria será, y fue en el antiguo tiempo, Babilonia. Veamos lo que dice el Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5, dice así la palabra del Señor. ¿Por qué causa el Señor destruye a sus enemigos? ¿Por qué causa el Señor destruye a sus enemigos? Porque el Salmo 101, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanaglorioso. Entonces el Señor destruye a los enemigos porque Él quiere hacerlo y porque Él es malo y porque Él quiere traer juicio. No. Si usted lee el Salmo 101, versículo 5, dice, al que solapadamente infama a su prójimo. Es decir, aquellas personas que solamente quieren hacerle daño al prójimo, quieren castigarlo, no solamente quieren ganar sus tierras, sino que quieren humillarlo, quieren hacerles daño. ¿Por qué en primer lugar el Señor castiga a los enemigos? Porque le hacen daño a su prójimo, le hacen daño a los demás. Por eso a nosotros, ¿qué nos pide el Señor? Ama a tu prójimo como tú mismo. ¿Y qué hacen los enemigos? Aborrezcan a tu prójimo. Aborrezcan, si alguien te tiene mala, tú también tienes que tenerle mala. El mundo así nos enseña, pero el Señor nos enseña lo contrario, porque el Señor vendrá a destruir a todos los que solapadamente quieren infamar a su pueblo, a todos los que quieren humillar a su pueblo. Y aquí que dice el Señor, yo los voy a destruir, no sufriré, es decir, no voy a soportar al de ojos altaneros, no solamente a los que castigan al pueblo del Señor, sino también a los ojos altaneros, es decir, a los engreídos, es decir, a las personas que se creen ser algo por encima de los demás. El Señor no soporta ese tipo de personas. El Señor vendrá a destruir y a castigar a todas aquellas personas que miran por sobre el hombro a los demás, a todas aquellas personas que tienen un poco de poder y tratan de humillar a los que están a su alrededor. Déjeme decirle que ese es un gran pecado delante de los ojos del Señor. Pecado tan grande que hará que el mismo Señor lo destruya. También dice, de corazón vanidoso. No solo el Señor destruirá a los que se dicen ser algo, a los que se creen, sino también a la gente vanidosa, a las personas que buscan las cosas vacías de este mundo, tal como llenarse de dinero, llenarse de bienes, llenarse de cosas para alimentarse a sí mismo, y no solo alimentarse por su necesidad, sino para comprar y comprar y comprar y llenar tantas cosas y ni siquiera compartir nada con nuestro prójimo.
Ese tipo de persona el Señor no la soporta. Y para el mundo ser alguien así, ¿qué es lo que significa ser alguien bueno? Ser alguien exitoso. Lo que el mundo llama ser alguien exitoso, en realidad es algo que el Señor castigará en aquel día. ¿Por qué? Porque son personas que solamente van en busca de cosas vacías. El dinero lo podemos perder en cualquier momento. En cualquier momento podemos perder el dinero. En cualquier momento podemos perder nuestras pertenencias. En cualquier momento podemos perder lo que más amamos en este mundo. Pero el Señor lo vamos a perder algún día. Nunca. Porque Él permanece siempre. El libro de Jeremías 30, 11. Jeremías, capítulo 30. Libro de Jeremías, capítulo 30. Versículo 11 dice así el Señor: ¿por qué Él va a destruir a sus enemigos? ¿Por qué va a hacer que suba el destruidor? ¿Y por qué va a hacer que sus enemigos se preparen? Porque Jeremías capítulo 30, versículo 11. Jeremías capítulo 30, versículo 11 dice la palabra del Señor así: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Con claridad. Porque el Señor va a destruir. ¿Se fija? Hay una diferencia entre castigar y destruir. Cuando el Señor destruye no deja absolutamente nada en su ser. Pero cuando el Señor castiga, le va a doler a la persona. Pero al final, después del castigo, esta persona va a aprender. Porque eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo aprendamos. No que sigamos en la misma inmundicia, no que sigamos en lo mismo alejamiento de parte de Dios. Pero el Señor va a destruir a sus enemigos. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Ser alguien a quien Dios destruya o ser alguien a quien Dios castigue? Decíamos el día jueves por medio de la predicación del apóstol Juan, deberíamos orar de vez en cuando y decir: Señor, castiga. Señor, por favor, corrígeme. Señor, necesito ser corregido. No solamente digo: Señor, dame esto, otro, Señor, dame... No. Señor, castígame también, porque yo quiero aprender. Quiero aprender, Señor, de ti. No quiero fallarte, Señor. Por favor, castígame. Es duro lo que estamos diciendo, hermano. No crean que yo estoy diciendo aquí y eso yo me siento feliz por decir eso. Me da miedo también, porque ser castigado, ¿usted cree que es algo fácil? No. Usted puede decir, a veces veo a una persona, mira cómo la están castigando, pero tengo que ver que el Señor también puede castigar a mí. Porque ¿qué es de nosotros perfecto? ¿Qué es de nosotros nos ha ofendido a Dios? Todos lo hemos ofendido. Por lo cual todos merecemos ser castigados por Dios. Pero recuerda, el castigo no destruye. El castigo es una vara que a nosotros nos corrige y nos deja de chico, como podemos decir. El Señor hace que sus enemigos se preparen con toda su artillería, porque el Señor de los ejércitos los destruirá. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos dimos cuenta de eso. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Apocalipsis 16, versículo 14, dice la palabra del Señor así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si se recuerda un poco cuando estudiamos este capítulo 16, el anticristo, como se ve perdido, ¿sabe lo que hace? Envía a sus espíritus demoníacos a modo de ranas. ¿Y qué hace? Convence a las naciones para rebelarse en el último gran día. ¿Usted cree que las naciones se van a convertir al Señor y todos le van a recibir aquí? No. El enemigo va a tener ese poder del convencimiento, tal así que va a reunir a las gentes para que se rebelen en contra de Dios. ¿Y el Señor qué es lo que hace? Usted lo permite.
Él está permitiendo que todas esas cosas pasen. ¿Para qué? Porque el Señor no es un cobarde que se va a enfrentar a sus enemigos cuando ellos estén así. No. Prepárense. Prepárense. Si ustedes quieren irse contra mí, prepárense. Prepárense con toda su artillería. Prepárense con todo lo que venga. Con todo lo que tengan. Miren lo que dice el verso, capítulo 20, verso 8. En este mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis 28. Esto es después de la batalla de Armagedón. Es después del milenio, la última gran batalla. Apocalipsis 20, versículo 8 dice la palabra del Señor: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Los enemigos de Dios eran pocos. Dice tal número como la arena del mar. Vaya a contar la arena del mar. Es decir, aquí Juan está diciendo, era un número incontable de gente que se iba a ir en contra de Dios. Pero el Señor les dijo: reúnanse, vengan en contra de Dios. Pero usted cree que el Señor necesitó salir de la ciudad, ¿no? De la misma ciudad los consumió el fuego y los destruyó a todos. Y no solamente eso, sino que mandó el diablo junto a sus demonios, junto al falso profeta y al anticristo, al lago de fuego, no para ser destruidos solo en ese instante, sino para ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Volviendo al libro de Nahum, los asirios, cuya capital era Nínive, se podían preparar como quisieran. El Señor lo iba a dejar, pero a él le iba a dar tanto poder al destruidor que era Babilonia, que lo iba a despedazar en un instante. Veamos y entendamos de alguna manera, ni aunque los enemigos de Dios se preparen, van a poder hacer algo. ¿Usted cree que el Señor le tiene miedo a las armas nucleares? ¿Usted cree que el Señor le tiene miedo a todo este tipo de armas que la gente tiene? Cuando estudiamos las Escrituras y el Señor desciende con sus santas decenas de millares, pues dice la Escritura que esas santas decenas de millares pelean ahí, ¿no? Hay muchos videos que colocan que las santas decenas de millares están peleando, ¿no? El puro Señor que se levanta y con el espíritu de su boca lo despedaza absolutamente todo. Porque es el Señor, es Él el Todopoderoso. ¿Quién podrá contra Él? Le dice a sus enemigos: prepárense. Pero ¿quién podrá? ¿Quién podrá resistir tal destrucción? El libro de Nahum, capítulo 2, versículo 2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. En primer lugar, debemos entender que la palabra restauración es darle vida a algo que estaba muerto, arreglar algo que estaba malo, volver a colocar algo que estaba, ¿cierto?, totalmente deshecho, volverlo a armar y colocarlo en una buena forma. Así el Señor da los motivos por qué va a destruir a sus enemigos. Y este motivo, en primer lugar, ¿cuál es este motivo? Es que el Señor va a restaurar a su pueblo. El Señor va a restaurar a su pueblo. Déjame decirte, hermano y hermana de la fe, el Señor nos va a restaurar. Aquí pecamos, aquí le fallamos al Señor, aquí nuestros pensamientos de una u otra manera se quieren oponer a las cosas de Dios. Pero déjeme decirle que si el Señor va a destruir a sus enemigos, si el Señor va a destruir este cielo y esta tierra y lo va a hacer de nuevo, es para que usted y yo seamos tornados en una nueva persona. La nación partió como nación de Jacob, pero cuando Jacob fue restaurado ya no se llamó más Jacob, que significa usurpador, sino que se llamó Israel. Así el Señor, cuando nos tomó, nos dio un nuevo nombre.
nos dio una nueva esperanza. Si el Señor va a destruir a sus enemigos, no es porque Él sea malo, sino porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y su misericordia es que Él nos va a restaurar. Él nos va a hacer de nuevo. Él nos va a perfeccionar. Porque el Salmo capítulo 80, la palabra del Señor nos muestra aquí en este Salmo capítulo 80, que es una petición de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, el ser restaurado, porque el Salmo 180 dice así, Salmo 80, versículo 3, dice así la Escritura: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué significa esta frase? Oh Dios, restáuranos. Señor, te hemos fallado. Señor, nos has castigado. Entendiéndolo en el contexto de su ciudad, nuestras murallas han sido destruidas, nuestras casas han sido desoladas, nuestra descendencia está siendo asesinada, Señor. Restáuranos. Señor, restáuranos. Te fallamos, Señor, pero te ruego que nos restaures. Y en segundo lugar dice: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Es decir, Señor, posiciona tu mirada sobre mi vida. Posiciona tu mirada sobre nosotros, Señor. Porque cuando el Señor nos castiga, es como si Él escondiera el rostro de nosotros. Porque cuando el Señor nos castiga, es como que oramos y nos sentimos que nos están escuchando. Es decir, Señor, posiciona tu rostro sobre mi oración y escúchala. Señor, posiciona mi rostro sobre mi oración y escucha mi clamor. Oh Dios de los ejércitos. En otras palabras, oh Dios invencible, restáuranos. Restáuranos. Necesitamos que Dios nos restaure, Señor. Necesitamos cada uno de nosotros que el Señor nos restaure y nos perfeccione y nos afirme y nos fortalezca y nos establezca. Por eso el Señor va a destruir a sus enemigos. Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, 19. Dice así la Escritura. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como en mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Si tiene un destacador, destáquese de, porque es muy importante cuando buscamos restauración delante de los ojos del Señor. El Señor tiene un mensaje para nosotros. Si Él va a destruir a sus enemigos, es porque Él nos dice: si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Convertámonos al Señor. Recuerde que esta palabra convertirse es una palabra en griego metamorfosis. El Señor quiere que nosotros tengamos una metamorfosis, un cambio total de nuestra vida. No es que el Señor tiene que arreglar parte de nosotros, el Señor nos tiene que arreglar por completo, porque en nosotros no hay nada bueno. Necesitamos que el Señor nos transforme por completo. Y el Señor nos dice: si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Señor, quiero seguir el camino de tu salvación. Señor, quiero amar tu ley y que tu ley sea mi delicia de día y de noche. Señor, quiero seguir tus estatutos y no quiero alejarme de tu palabra. Convertirse también en el sentido de nosotros es que nosotros empecemos a poner por obra la palabra de Dios. ¿Quieres que el Señor nos restaure? Tenemos que tener la disposición.
Tenemos que disponer nuestro corazón para que Él obre. El Señor ha puesto su Santo Espíritu sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Debemos poner por obra su palabra. Él nos ha dado la fuerza. Él nos ha dado el amor por Dios. Él nos ha dado la santificación. Él nos ha cambiado en una nueva persona. Pero nosotros debemos actuar. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Y si te restauro, vas a estar delante de mí. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tenemos algo vil, algo sucio, algo menospreciado en nuestra vida. Pero Él ha puesto ¿qué cosa en nosotros? Su Santo Espíritu. Entresaquemos lo precioso. Es como cuando nos colocamos a desgranar poroto y sacamos el poroto y echamos, ¿cierto?, la otra cosa para el lado. Lo echamos en una bolsa para la basura. Entresaquemos lo precioso de lo vil. Elijamos lo mejor, pero no lo de nosotros, sino las cosas de Dios. Elijamos el fruto del Espíritu antes que los deseos de la carne. Entresaquemos lo precioso de lo vil. Sabemos las cosas que estamos haciendo mal. Cada uno de nosotros sabe, delante de los ojos de Dios, dónde le estamos fallando. Cada uno de nosotros lo sabe dentro de sí. Y también sabe que tenemos el Espíritu Santo. Sabe también que tenemos todo este fruto del Espíritu dentro de nosotros. Pero el Señor quiere destruir a nuestros enemigos para tener misericordia de nosotros. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Con lo cual el Señor aquí nos está entregando un mensaje. Si la mayor cantidad de personas que están a nuestro alrededor no se arrepienten, ellos están siendo enemigos de quién? De Dios. Y ellos también están siendo enemigos del pueblo de Dios. Por lo cual aquí el Señor nos está entregando un mensaje. ¿Quieres ser restaurado por Dios? Convirtámonos a las cosas del Señor. ¿Quieres ser restaurado por Dios? ¿Quieres que el Señor tenga misericordia de nosotros y que saquemos lo precioso de lo vil? ¿Quieres que el Señor verdaderamente nos cambie? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y nos pasa, hermano, yo lo reconozco. Nos pasa que a veces cuando estamos en el trabajo, estamos en diferentes lados, es como una corriente que nos va avanzando. Como que tendemos, ¿cierto?, a estar con las personas ahí. Pero debemos entender, nosotros somos diferentes. Nosotros no podemos estar ahí con ellos. Y que ellos nos influencien de tal manera que si nos miran de afuera, nos vean igual que mundanos. Nosotros somos diferentes. Y somos diferentes porque el Señor nos ha santificado. El Señor nos ha apartado para Él y nos ha hecho una nueva criatura. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a Él. Que ellos aprendan las cosas buenas de usted, pero usted no aprenda, ni yo aprenda las cosas malas que hacen ellos. Porque es fácil caer en la corriente de este mundo, es fácil. Es una corriente que entre más nosotros vamos avanzando, más nos va arrastrando. Pero necesitamos que las personas que están a nuestro alrededor y no conocen a Dios, ellos se conviertan a nosotros. Pero no nosotros convertirnos a ellos. No nosotros nos convirtamos, perdón. El Señor quiere restaurar la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Por eso el Señor va a destruir a sus enemigos. Y también los va a destruir porque ellos los saquearon y los estropearon. La gente del mundo sabe lo que hace. Le hace daño al pueblo de Dios. La gente que está a nuestro alrededor y no es de Cristo, muchos de ellos, no digo que siempre, pero en algunas oportunidades ellos nos hacen daño. Nos van haciendo este daño que nos va a hacer alejar de las cosas del Señor. Si entendámoslo así, hermano, el enemigo utiliza sus herramientas, el enemigo utiliza las armas que él tiene para alejarnos de los caminos del Señor, para alejarnos de las cosas del Señor. El Señor va a destruir a sus enemigos porque ellos quieren saquearnos. ¿Y qué es lo que hace un saqueador? Saca todo lo que uno tiene. Todo lo bueno que uno tiene se lo lleva, porque lo malo no se lo lleva. ¿Y qué es lo que hace la gente mundana de nosotros? No intenta sacar lo bueno que nosotros tenemos para dejar lo malo en nuestro corazón. Que a veces, no sé si se han dado cuenta, que hay personas que quieren a uno enfurecerlo.
Hay personas que algunos de nosotros los quieren sacar de nuestras casillas para que nosotros como reaccionemos mal. No dejemos que el enemigo nos robe lo bueno que tenemos. No dejemos que el enemigo quite la paz de nuestro corazón. No dejemos que el enemigo quite lo tan preciado que el Señor ha colocado dentro de nosotros. Pero el Señor va a destruir a nuestros enemigos. El Señor va a destruir a aquellos que nos quieren saquear y a aquellos que quieren estropear nuestra vida espiritual. Porque de eso se encargan, hermano, de estropear nuestra vida espiritual. Porque ellos de alguna manera quieren sacarnos del camino. Y sabemos que no son ellos, son a quienes ellos sirven. Volvamos al libro de Nahum. Dice el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 13. Aquí le está diciendo a Asiria: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las hayas. Parece ser un lenguaje muy difícil de entender, pero aquí en este contexto está hablando de Babilonia, aquel instrumento de Dios para destruir a los enemigos de su pueblo. Y está diciendo con esta palabra: el escudo de los valientes de Babilonia está enrojecido. Un escudo queda enrojecido después de haber atacado tanto con la espada, que chorrea tanto la sangre, por ese escudo que llega a estar enrojecido de la sangre de los enemigos. Es tanto el juicio de Dios que aún el escudo de aquellos que están batallando queda chorreada con la sangre de aquellos enemigos de Dios. Y no solamente queda chorreado de sangre el escudo de aquellos que destruyen a sus enemigos, sino que los varones del ejército están vestidos de qué? De grana. Y la grana es un color nuevamente rojizo, también sinónimo del caballo bermejo del Apocalipsis. ¿Qué es lo que es eso? Muerte, destrucción. En otras palabras, el Señor está diciendo: yo voy a levantar a Babilonia, y Babilonia le va a dar su merecido. Tanto va a ser su merecido que el escudo de ellos va a quedar chorreado de sangre, y las ropas de estos van a quedar empapadas en su sangre. El juicio de Dios es devastador para sus enemigos. Por eso decimos al principio de la sabiduría que lo que es el temor al Señor. Es ilógico no temer al Señor. Vámonos por la lógica. ¿Quién le va a poder ganar al Señor? Nadie. Por eso el enemigo se cree tan inteligente, pero en realidad no lo es, porque se está yendo en contra de lo que es imposible ganar. Ahora sí que el Señor le está diciendo al enemigo, imagínense, esto Nahum lo está predicando antes de que pase. Le está advirtiendo a su enemigo: esto le va a pasar si usted no se arrepiente. Esto le va a pasar si ustedes no quieren servir a las cosas de Dios, si no quieren arrepentirse del mal que le están haciendo a mi pueblo. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos en grana, el carro como fuego de antorchas. Recuerde que en la antigüedad, cuando se iba a la guerra, se iban carros, pero era tanto que aquí estaba diciendo: esos carros son como un fuego de antorcha. Es como que vinieran como fuego a desolar todo lo que está a su paso. ¿Qué es lo que hace el fuego cuando usted se quema una casa, ¿cierto?, de madera completa? Usted puede la ver que a la pura ceniza. Y nos pasó con la casa que antes teníamos ya cortado. No queda nada. Así estos carros de aquellos que iban a traer juicio contra los enemigos del Señor eran como carros de fuego de antorchas que iban a hacer que no quede nada a su paso. No iba a quedar absolutamente nada por esta destrucción. Y dice: y temblarán las hayas. Pero la traducción de la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, es la versión que estaba en los tiempos de Jesús, dice: sus caballos se impacientan. Eso es lo que dice en esa versión. Y es la más, porque esta es un poco enredada lo que dice. Sus caballos se impacientan. No solo sus carros están para la batalla, sino que estos caballos que van a ir a la guerra
Se impacientan, hermano. Están impacientes de ir y desolar a todo lo que está a su paso. Porque el Señor va a desolar a sus enemigos si ellos no se arrepienten. Versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. En primer lugar, los carros se van a precipitar, o sea, van a venir y van a chocar. ¿En contra de qué? Dice aquí la Escritura, en contra de las calles. Dice la palabra, los carros se precipitarán a las plazas, perdón. En primer lugar, las plazas. Obviamente en una ciudad, las plazas que representan el centro de reunión de las personas. Y las personas ahí no se reúnen para batallar, se reúnen para disfrutar del clima, se reúnen para disfrutar de la naturaleza. Pero los carros lo primero que van a ir a destruir es ese lugar de entretenimiento que ellos tienen. Es así, hermano. Y cuando se roba la felicidad en una persona, ¿qué es lo que viene posteriormente? La angustia. Hemos dicho cómo eran estos asirios. Estos asirios eran tan malos. Si usted lo puede ver en la antigüedad, si usted lee la historia, los asirios eran tan malos, porque ellos son los iraquíes de ahora. Son en ese mismo lugar donde estaba Siria, están los de Irak. Ellos eran tan malos que a las personas las torturaban de esta manera. Hacían un hoyo en la parte de la arena del desierto y enterraban a la persona hasta el cuello. Y la dejaban ahí a todos. Cuando alguien se encontraba con esa persona, porque eso, ¿sabe para qué era? Para que cuando viniera alguien del pueblo de ellos, no de los asirios, sino del pueblo de los enemigos de los asirios, viniera y viera a esa persona no moría al tiro. Esa persona se llegaba a volver loca. Entonces cuando llegara alguien y lo viera en ese estado, llevara la noticia al pueblo, y el pueblo, ¿cómo iba a llegar? Devastado, porque está diciendo los asirios van a venir. Recuerden lo que le dijo en los tiempos del libro de Isaías, en los tiempos de Ezequías. ¿Qué les dijo los asirios? Si ustedes no se vuelven a nosotros, yo lo voy a hacer que ustedes se coman su excremento y se beban su orina. Así de malo eran los asirios. Pero ahora el Señor, ¿cómo los va a castigar? Imagínense, eran personas tan imponentes, personas tan sangrientas, personas tan malas y desviadas. Pero el Señor iba a hacer que el carro de sus enemigos llegara hasta su punto donde ellos tenían la felicidad. Y como dijimos anteriormente, después de la felicidad, ¿qué es lo que viene? Cuando se roba la felicidad, viene la angustia, viene la depresión, viene el ya no saber qué va a pasar. Entonces ataca, el carro va a ir a atacar, o los juicios primero llegan a la parte donde está la felicidad de los enemigos del Señor. Un lugar muy duro. Y dice, con el estruendo rodearán por las calles. No solo va a destruir su felicidad, sino también su seguridad, porque ellos en sus calles, en el lugar donde estaban sus casas, ellos se sentían tan seguros. Pero el Señor no solo les quitaría su felicidad, sino que también les quitaría su confianza, su seguridad. Y cuando se le quita la seguridad y la felicidad a alguien, ese alguien queda devastado. ¿Qué pueden hacer sus enemigos o los enemigos de Dios en contra de él? Dice que su aspecto era como de antorchas encendidas. Es decir, una antorcha encendida, recuerde que es sinónimo de desolar algo, quemar algo y no dejar nada. Lo único que quieren los enemigos, el que castigará a los enemigos de Dios es destrucción. No va a buscar misericordia. Por eso le digo, el Señor dice esto: no teman a aquellas personas que quieren matar su cuerpo, teman más a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Esa palabra temer, no solo en ese texto no significa respetar, en ese texto significa tengan miedo. No le tengan miedo a aquellas personas que quieren asesinar a ustedes por predicar a Cristo. Ténganle miedo al Señor, porque Él puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Hay gente que le tiene miedo al diablo, que le tiene miedo a los demonios, que le tiene miedo a todas esas cosas. Pero entienda algo. Dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? Bien hacen. ¿Y qué dice? Los demonios creen y tiemblan.
Los enemigos de Dios tiemblan ante Él. Si cuando Él vino a esta tierra, el Señor Jesucristo, los enemigos de Él, ¿qué es lo que decían? Dentro de ese endemoniado Gadareno: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Dice: te rogamos que nos mandes a ese hato de cerdos para que seamos precipitados al mar. Ellos, con tan solo ver la presencia del Señor Jesucristo, ellos ya no sabían qué hacer. Por lo cual, hermano, por eso, si los demonios entienden esas cosas, uno debiera entenderlo, pero yo veo a la gente tan tranquila. A veces nosotros estamos tan tranquilos, pero al Señor es algo con quien usted y yo no podemos explicar. Por eso dice la Escritura: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, esto sembrará. Hoy día con la pandemia, ¿cuántas personas pueden hacer tantas cosas malas que hoy en día están haciendo? Tantas cosas perversas que hoy día la gente está provocando, hermano. Pero el Señor quizás puede burlar cuántas cosas, pero el Señor lo puede burlar. No, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Cuántos delincuentes dicen, mira, o personas que van a un supermercado, se roban las cosas y llegan hasta donde el guardia y pasan y salen felices para poder contar las cosas? ¿Usted cree que el Señor va a ser como ese guardia que no se dio cuenta? No, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Es así de simple. Y dice: y correrán como un relámpago. Son inalcanzables. Cuando viene el juicio de Dios, es inalcanzable. No podemos hacer absolutamente nada. Entonces, hermano, el peor error que una persona puede hacer es irse contra el Señor. Pero hoy en día la gente se va contra el Señor y dice tanta blasfemia. Hay gente que alza su puño contra el cielo y escupe hasta garabato en contra del Señor. Pero en aquel día ellos van a entender, hermano, si no se arrepienten. En aquel día ellos van a tener que sufrir en carne propia lo que son los juicios de Dios. Babilonia, según la historia, es un instrumento de Dios para castigar a Asiria. Será imposible derrotar a un enemigo tan avasallador. Era un enemigo avasallador. Era un enemigo imposible de poder ganarle. Los asirios eran disminuidos, eran reducidos a la nada cuando venía este enemigo contra ellos. Pero el Señor todo esto lo permitió para que su pueblo fuera restaurado, para que su pueblo fuera restituido y así le hiciera misericordia. El libro de Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10, libro de Isaías capítulo 10, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Piensen esto por un momento. En alguna instancia, Asiria fue instrumento de Dios tanto como lo fue Babilonia posteriormente. Y dice así el Señor, cuando utiliza a los pueblos para su propia instrumento, dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le levantaré contra una nación pérfida y sobre pueblos de mi ira le enviaré, para que quite despojo y arrebate presa, y lo ponga por hacer hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es calmo como Carquemis, Hamad, como Arpad, y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda la obra del monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Amén. Parecería contradictorio, ¿cierto? En algún momento el Señor utilizó a Asiria para castigar a otros enemigos de Israel, pero en el fin de los tiempos el Señor, ¿qué es lo que hace? Levanta a Babilonia y castiga a Asiria ahora. Es que el Señor en su soberanía hace tantas cosas tan perfectas.
Tanto el Señor utilizó todas estas piezas que dice que los asirios ni siquiera iban a pensar que ellos estaban haciendo lo que el Señor estaba teniendo. Pero por todo lo malo que ellos hacen, ellos iban a tener que pagar también. Así hoy en día, hermano, el mundo, la palabra dice que el mundo se va a rebelar contra él, la palabra lo dice abiertamente. Y el Señor lo ha establecido así. Pero a su vez la gente que está afuera lo quiere hacer. La gente que está afuera dentro de sí tiene el deseo de irse en contra de las cosas del Señor. Por lo cual, por ese deseo de irse en contra del Señor, en primer lugar va a cumplir la palabra y en segundo lugar va a ser castigado por el propio deseo que tiene los enemigos. Se fija esta soberanía del Señor, tan perfecta como es. Tanto que el Señor no tiene que meter las manos y ensuciarse, sino que los mismos sucios hacen todo ese trabajo. Es así esta soberanía del Señor, y el Señor tendrá que castigar aún a estos enemigos que se creen tan inteligentes y tan audaces. Nahum capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra del Señor en Nahum capítulo 2, versículo 5. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Asiria va a estar tan desesperado porque lo van a atacar, recuerden, lo van a atacar en la plaza, lo van a atacar en sus calles. Ellos van a estar tan desesperados que ellos van a correr a su defensa, van a recorrer a lo que ellos tienen para poder respaldarse en ese momento. Pero en esa corrida que ellos van a tener, van a tropezar. Es decir, ni aún a lo que ellos conocen como defensa, donde quizá ellos saben que ya no pueden hacer frente a lo que se viene, pero dirán algunos, pero yo me puedo esconder. Van a ser tan confundidos los enemigos de Dios que ni siquiera van a poder correr. Ni siquiera van a poder ir a ocultarse a su defensa, porque entre ellos mismos van a tropezar. No sé si alguna vez ha visto videos de cuando ocurre algún evento como un terremoto. Muchas personas están dentro de un recinto. Hay una sola puerta chica como esa y todos quieren salir. ¿Cuántas personas no mueren aplastadas por querer salir por el mundo? Así los enemigos del Señor lo grafica esta parte. Cuando ven que toda esta devastación viene, entre ellos mismos se empiezan a matar, porque es tanta la desesperación que cada uno quiere evitar su propia vida. Pero los enemigos del Señor así de devastados van a estar. Así de devastados van a estar. Van a querer correr a su defensa, pero van a tropezar en los mismos. Cuando viene el juicio de Dios, ni las defensas serán suficientes para aplacar la ira de Dios. No hay cosa que se pueda colocar uno en contra de la ira del Señor. No hay cosa. Sigamos. Dice la palabra del Señor, verso 6. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Cuando hablamos de las puertas de los ríos, es una forma poética de decir, ¿sabe cómo van a entrar por las puertas los enemigos? ¿Sabe, cómo van a entrar por las puertas aquellos que le van a hacer el castigo a Siria? Van a entrar igual que un río, igual que la agua. Es decir, no hay cómo sacarlo. No hay cómo sacarlo. Antiguamente, antes aquí, cuando el río Cachaguán era de verdadero, que había tan poca agua que viene, y pasaba la defensa, ¿cómo iba entrando a las casas? Iba entrando y no hay nadie que pueda colocarse ahí para que no entre el agua, no viene. Cuando vino esa aluvión, hace algunos días atrás pasó, ¿te cree que alguien puede colocarse ahí contra la aluvión para que no pasara nada? No puede hacer nada. Así, cuando venga el castigo para los enemigos de Dios, ellos van a ver, igual que si las puertas de los ríos se abren, todo lo que está a su paso es destruido. Que le destruyen la última esperanza que ellos tienen. ¿Cuál es la esperanza que tiene un reino? En su rey, en su palacio. Y quizás si matan al rey, tienen su esperanza en la reina, porque la reina va a tener hijos, tiene un hijo que lo puede cuidar y ese hijo puede ser el heredero. Pero no va a poder. No va a poder. Porque cuando viene el castigo entra para el palacio y se destruye absolutamente todo. El Señor aún destruye la descendencia de ellos.
El Señor destruye absolutamente todo. Por eso usted puede ir a Medio Oriente, ir a sus lugares de Irak y ver los restos de Asiria, hermano. No queda absolutamente casi nada. Todos ellos abandonaron ese lugar porque ya ese lugar era inutilizable. El Señor los borró sobre la faz de la tierra. Los borró sobre la faz de la tierra. Todo por irse en contra de su pueblo. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. ¡Qué humillación! ¡Qué dolor y angustia! La cual ningún enemigo de Dios y de su pueblo se espera. No solo será destruido lo que ellos tenían como palacio, sino que su propia reina será llevada cautiva junto a sus siervas, e irán ellas, ¿cierto?, golpeándose el pecho, porque en la antigüedad golpearse el pecho era un símbolo de dolor, era un símbolo de desesperanza, era un símbolo de que ya no hay nada que nos pueda salvar. Asiria fue destruida por completo. Y usted dice, pero estamos hablando de algo que ya sucedió, sí. Pero recuerda que esto es un tipo de lo que acontecerá con esta humanidad. Y hoy en día se ríe las cosas así. Un compañero hablaba de una cierta comedia que hoy día están dando, donde sale un pastor evangélico que todos ridiculizan. Lo ven como un hombre que en realidad se tapa la vista cuando pasa una mujer y lo ridiculizan de esa manera. Ellos se ríen de esas cosas, en el trabajo se ríen de todas esas cosas. Cuando ven los Simpsons y ven ese Outlander que dicen que es un evangélico y se burlan de él y se mofan de él. La gente hoy día se ríe de todas esas cosas. Pero si no se arrepienten en aquel día, su esperanza va a ser reducida a nada. Por eso debemos predicar. Cuando prediquemos el Evangelio, antes de predicar la buena noticia, debemos predicar la mala noticia. Porque si predicamos la buena, ellos creen que no le han hecho nada al Señor. Si quieren, la aceptan. Pero si usted les predica la mala noticia, tienen dos opciones: volverse al Señor o recibir el impacto de su juicio. O ser como aquellos que están esperando su condena. Y cuando llegue el día del juicio, tendrán que pagar. Verso 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Pero Nínive era tan próspera. Nínive era como un estanque de agua. ¿A qué se refiere esa figura poética? Nínive era una nación que albergaba una gran cantidad de personas. Porque cuando una ciudad es próspera, cuando una ciudad es un lugar muy bueno, todos quieren ir ahí. No está sucediendo aquí en Chile, ¿cierto? Que aquí en Chile nos han metido en la cabeza que este es el peor país de Sudamérica, pero ¿por qué cree usted que la mayor cantidad de extranjeros o los mismos venezolanos que están viniendo, por qué cree que vienen acá y no van a Bolivia, no van a Argentina, no van a Brasil, no van a otros países? Porque ellos mismos cuando los entrevistan dicen: pero Chile es lo mejor que hay en este momento. Por eso aquí, en este momento, Nínive era lo mejor del momento. Entonces ellos eran como un gran estanque de agua donde toda la gente estaba ahí. Pero cuando vino este juicio, dice ahora: pero ellos huyen. Ahora le dicen a la gente: deténganse, deténganse, pero ellos no se detienen. Porque ya saben que ese no es un lugar seguro, ya saben que ese es un lugar donde ellos no van a encontrar paz, donde no van a encontrar tranquilidad. Es un lugar donde el juicio y la mano de Dios está destruyendo todo lo que está a su paso. ¿Cree usted que la tecnología va a poder hacer algo cuando venga el juicio de Dios? ¿Cree que la inteligencia del hombre va a poder hacer algo cuando venga el juicio de Dios? Porque el juicio se le está advirtiendo a este mundo, pero el mundo no quiere. Pero el mundo no quiere volverse a Dios. El mundo no quiere seguir las cosas del Señor. Pero ninguno de ellos mira. El pánico es tan grande que todos corren y nadie quiere detenerse. Todos corren, todos huyen, porque el pánico, el miedo, es algo tan grande, el terror que viene sobre los enemigos de Dios, que ellos no pueden mirar absolutamente nada.
Verso 9 dice: saquear plata, saquear oro, no hay fin de las riquezas, y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. No solo se le destruye su esperanza, su seguridad, su confianza, sino también lo único de prosperidad que lo podía salvar. Cuando algún reino o alguna ciudad ya empieza a caducar, ¿sabe lo que hace la gente de dinero? Con lo que tiene se va a otro país para prosperar en otro lugar. Pero los ninivitas no iban a poder salir de ahí. Y si lo hacían, iban a salir con las manos vacías. Tal así que ellos como nación iban a ser destruyendo. Ni siquiera ellos podían después establecerse, porque ni siquiera les quedó el capital, les quedó algo. El Señor le destruyó toda confianza. Por eso, hermano, irse en contra del Señor es lo peor que uno puede hacer. Es lo peor que un ser humano sobre esta tierra puede hacer, pero hoy en día la gente se ríe de las cosas. Se ríe, es una burla esto. Es algo que es tonto. Cree en la Biblia, dicen algunos científicos, dicen que es el peor error que un ser humano puede hacer. Ahora tenemos la tecnología, la gente de antes creía en papeles, ahora la gente de ahora cree en las demostraciones. Pero cuando vienen pequeños juicios, cuando vienen pequeñas cosas, la gente, ¡ay, Dios mío! Pero es ahora. ¿Qué sacamos en el juicio? Cuando venga el juicio, ¿vamos a poder hacer algo? Nada. Es ahora, hermano. Es ahora, hermana, en el Señor. Porque todo, absolutamente todas las riquezas van a ser reducidos a la pobreza extrema. Tal así que no podrán hacer absolutamente nada para poder salvarse. Verso 10. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfalleció, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demurados. Es la descripción de su terror por la destrucción. Así van a quedar los enemigos de Dios, van a quedar vacíos, van a quedar agotados, van a quedar desolados, van a quedar con su corazón desfallecido, van a quedar con ese temblor de rodillas, van a quedar con ese dolor dentro de sus entrañas, con sus rostros que reflejan que nada pueden hacer ante las cosas del Señor. Qué terrible es estar en el juicio de Dios. ¿Por qué no muchos quieren? ¿Usted alguna vez antes había escuchado el libro de Nahum? Muchos ni siquiera han escuchado, muchos, como es un libro tan, una pura hoja dentro de la Biblia, usted va para allá, para acá y a veces se pierde ese libro. Pero la pregunta es: ¿por qué la gente no está predicando este libro de Dios? Porque quiere escuchar puras cosas felices, no quiere escuchar este castigo tan tremendo y terrible que vendrá en contra de los enemigos de Dios, que van a quedar totalmente devastados. Verso 11. Aquí el Señor le hace un tipo de preguntas retóricas, preguntas que tienen respuesta, y que se respondan a ellos mismos. Y dice: ¿quién es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de león, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien lo espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, ahogaba para sus leones, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guardias. El león en la Biblia es la representación de la fuerza y del poder indestructible. En otras palabras, el Señor me está diciendo ahora: ¿dónde estás? Tú que te creías como un león. ¿Dónde estás tú que te creías indestructible? ¿Dónde estás tú que te creías orgulloso de tu poder? Las potencias mundiales de hoy en día se creen tan avasalladoras que se hacen llamar así el primer mundo, y a nosotros nos llaman países del tercer mundo. Esas potencias mundiales se creen tan grandes y tan inamovibles, pero el Señor a su debido tiempo le hará esta pregunta: ¿dónde está ahora tu poder? ¿Dónde está ahora tu grandeza? ¿Dónde está ahora lo que tú te hacías llamar indestructible? Si tú eras un lugar antiguamente donde la majada de cachorros de leones dormía, descansaba,
donde no había quien le hiciera frente. ¿Dónde está? Así el Señor le va a decir no solamente a las grandes potencias mundiales, sino a las personas que dicen ser algo. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu orgullo ahora? ¿Dónde está tu soberbia ahora? ¿Dónde está eso que decías antes? O lo que decías antes, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la Biblia, yo no necesito de las palabras de Dios. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder? El miedo que infundían tu soberbia. ¿Dónde está tu grandeza de lo que has conseguido? ¿Dónde está la altivez de tu rostro? Cuando viene el juicio de Dios, sus enemigos tiemblan y son reducidos a la nada. Sus enemigos son aterrados, son avergonzados, son desolados, son reducidos a solamente un humo que sube y se pierde. Porque el Salmo 83:15, Salmo 83:15, dice así la palabra del Señor. Salmo 83:15. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Es lo que la palabra del Señor dice, que ante Él se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, toda rodilla de los que están en la tierra, toda rodilla de los que están debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tendrá que confesarlo el diablo, tendrá que confesarlo los demonios, tendrá que confesarlo los soberbios, tendrán que confesarlo las personas que no les importaban las cosas de Dios, tendrán que confesarlo las personas que no creían en las cosas del Señor, y una vez que la confiesen van a ser lanzados en la fuego. Por eso me he encontrado con personas, ¿no? Yo no quiero ir a una iglesia porque me tengo que arrodillar. Yo nunca me he arrodillado ante nadie. Algo tan básico, ¿cierto? Algo tan básico, ¿no? Yo no me arrodillo ante nadie. ¿De qué estamos hablando? Si no somos capaces de arrodillarnos ante el Señor, que Él es el Rey de todas las cosas, si no lo queremos hacer aquí, no solamente estoy hablando de arrodillarse, estoy hablando de inclinar nuestro corazón, humillar nuestro corazón delante de los ojos de Dios. Porque ¿quién quiere humillarse hoy en día? Nadie. Yo no me humillo con nadie. No, ¿por qué me tengo que humillar a Dios? ¿Por qué yo tengo que ser su esclavo y Él ser mi amo? ¿Por qué Él me tiene que mandar a mí? Son las preguntas que se hacen aquí. Pero si no quiere ser mandado por Dios aquí, va a tener que hacerlo en el juicio. Porque el Señor les va a decir, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O como dice en los evangelios, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para Satán y sus ángeles. Apartados de mí, malditos. Son palabras severas, son palabras duras y fuertes contra aquellas personas que se burlaron de las cosas del Señor. El Salmo 6, versículo 10. Salmo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor así, sobre sus enemigos. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Por eso el Señor los deja. ¿Qué dice el Señor? Es tardo para la ira. Mirad mi misericordia. Es tardo para la ira. Tardo. Dice hoy, algunas personas con soberbia dicen, oye, ¿has predicado cuánto tiempo que Dios viene y a dónde ha venido? ¿A dónde ha venido? Dice, muéstrame tu Dios que venga ahora. Está dando tiempo para que lo arrepienta, pero no quiere arrepentir. Pero cuando venga ese juicio, hermano, cuando venga ese juicio,
serán avergonzados y serán turbados. Cuando venga el juicio de Dios, serán avergonzados de repente. Un puro impacto. De repente va a venir todo ese juicio. ¿Y quién le podrá sacar ese juicio? ¿Podrá pagarle a algún abogado? ¿Podrá pagarle a alguien? No. Porque el Señor no acepta coimas. El Señor tampoco necesita algo de nosotros para decir, Señor, yo te doy un poco de esto y tú me ayudas. No. Él no acepta esas cosas porque Él es el dueño de todo. Así que no tenemos escapatoria en contra del Señor. Aquellos que creen ser algo son reducidos a la nada. El Salmo 9, versículo 6, dice así la Escritura, Salmo 9, versículo 6: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y sus ciudades derribadas, y sus ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Sus ciudades fueron desoladas, es decir, reducidas a la nada. Y grande infraestructura que hacen hoy día la gente, y creen que con esa cosa imponente van a poder hacer algo. No pueden hacer nada en contra del Señor. Y por último, Salmo 37, 20. Salmo 37, 20. Salmo capítulo 37, versículo 20 dice así la palabra del Señor: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Mas los impíos, ¿qué es lo que es alguien impío? Alguien que no quiere vivir bajo la palabra de Dios. Un impío, alguien que dice, yo voy a seguir a Dios pero a mi manera. Ese es un impío. Porque alguien impío es alguien que sigue la palabra del Señor. Alguien impío es alguien que dice la Biblia, la escribieron los hombres. Aquellos, dice la Escritura, van a perecer. Los enemigos de Jehová, y aquí un ejemplo, como la grasa de los carneros. Tiene un carnerito arriba del fuego. ¿A qué va a quedar reducida su grasa? A puro humo. Por eso le llaman el cordero al palo, porque lo empiezan a dar vuelta y toda esa grasa se reduce a humo para que usted después se coma la carne. Así van a ser los enemigos de Dios. Van a ser reducidos a puro humo que en un instante va a desaparecer. ¿Qué podemos contra el Señor? ¿Acaso somos más grandes que Él? ¿Acaso podemos ser orgullosos y soberbios ante Él? Rindámonos a Jesucristo. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito, glorioso, tardo para la ira, grande en misericordia y en poder. Oh Jehová de los ejércitos, es tu nombre. Es tan grande tu ira, ¿quién la soportará? Allí gritará el valiente. Allí, Señor, se golpearán el pecho, demostrando su dolor y devastación. Allí los enemigos de Dios serán desolados y no se arrepienten. Por amor de tu nombre, oh Señor, ten misericordia, oh Dios. Por amor de tu bendito y glorioso nombre, toca nuestros corazones y nuestras vidas para que nos volvamos al Señor. Que el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, pueda venir a nuestros corazones y podamos ser transformados por la palabra de Dios. Oh Señor, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Restáuranos, Señor, restáuranos, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh, mi Salvador y Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Porque en el fin de los tiempos los enemigos de Dios serán destruidos. Ha sido tan grande tu misericordia que aún tú le das tiempo para que se arrepientan. Permítanos, Señor, ser como Nahum, que antes que vinieran estas cosas predicaba el juicio, predicaba la mala noticia, para que entendieran de qué se trata la buena noticia. Por amor de tu bendito nombre, oh Jesús, que podamos ser cristianos
no solamente aquí dentro de una iglesia, dentro de una congregación, sino donde quiera que nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la conversación con nuestros amigos y compañeros y familiares. Por amor de tu santo nombre, permítanos ser luz por este mundo, porque con las cosas de Dios no se juegan, con las cosas del Señor no se juegan. Por amor de tu bendito nombre, te ruego, Señor, que nos podamos arrepentir delante de ti y decir: Señor, perdona nuestro pecado. Nos rendimos delante de ti y decimos: Señor Jesucristo, tú eres el único que puede expiar mi pecado. Eres el único abogado que me puede absolver y me puede purificar y hacer perfecto delante del Padre. Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros, porque sabemos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te suplico y te ruego que la gracia, la misericordia, la bendición del Señor sea sobre nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.